La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a programar su asistencia a nuestras reuniones presenciales en la sede principal, calle 17A, número 3361. Sábado 6, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Domingo 6, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Confirme su asistencia en los siguientes teléfonos: 744-2851 y en el WhatsApp 304-664-5248. Qué bueno que una vez más podamos compartir estos minutos. Nos hace mucha falta la mitad de la semana, los días miércoles, poder a través de esta plataforma estar en contacto, en comunión. Porque aparte de que la pantalla nos permite comunicarnos a través de la pantalla, pero yo sé que espiritualmente estamos conectados. Dios es bueno, su misericordia es eterna, cada día el Señor nos colma de sus beneficios. Encontramos dificultades en el día a día, hay cosas que nos quedaron pendientes por resolver. Algunos de ustedes recién llegan de su jornada laboral bastante extenuante, pero démosle gracias a Dios por su fidelidad, porque su mano ha estado con nosotros para bien. Hoy, como siempre, vamos a tener el tiempo de las preguntas-respuestas. Recordemos el versículo a memorizar. Adoraremos, alabaremos al Señor, intercederemos por cada una de las peticiones. Prepare sus peticiones porque vamos a orar con fe. Y también la exposición de la palabra del Señor. Danilo, ¿cómo ha estado? Muy bien, apóstol, bendecido y como siempre, dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por cada persona, por cada familia que está conectada con nosotros a esta hora, Señor. Bendecimos sus vidas, sus planes, sus sueños. Declaramos que la palabra, Señor, es una palabra rema que penetrará hasta nuestro corazón y producirá mucho fruto, Señor. Gracias por lo que hoy vas a hacer, Espíritu Santo. Y te pedimos, Señor, que confirmes hoy la buena palabra con señales y prodigios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. Hoy los invito para que leamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 36. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Amén. Jesús milagroso. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Todo lo que el Señor hizo allá en esas tierras hace 2000 años, lo está haciendo hoy aquí también con nosotros. Así es de que solamente cree, al que cree todo le es posible. Recordemos el versículo de la semana pasada, el que dejamos para memorizar. Recuerde que la palabra del Señor no solamente debe ser leída, sino memorizada y meditada. ¿Cuál fue el texto? Salmos capítulo 95, versículo 1 y 2.
venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Muy bien, este es el texto. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. El texto que teníamos para esta semana era ese, el Salmo 95, los versículos 1 y 2. Para la semana que comienza hoy para nosotros, es decir, de aquí al próximo miércoles, dejamos para memorizar uno que seguramente usted ya lo conoce, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muy bien, ese es el texto que tenemos de tarea para memorizar, pero también para que pensemos en él, meditemos en él. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Gracias por su fidelidad. Ya comenzamos las reuniones o las células presenciales. Esta misma célula virtual la estamos haciendo en las casas. Bendigo a los anfitriones, a todas las personas que nos han abierto su casa para llegar hasta ese lugar a compartir esta palabra. Los bendigo y yo sé que la presencia del Señor se va a seguir manifestando de una manera extraordinaria. Felicito también a los líderes por la disposición para sacar de su tiempo y trasladarse hasta el sitio y así servir al Señor. También quiero bendecirlos por su generosidad, por las donaciones que han hecho al ministerio de la iglesia. Eso no es, para mí, es el recurso que la iglesia toma para poder enfrentar los retos que tenemos en la evangelización. Dios los bendiga. Bueno, vamos a las preguntas. Una vez más, felicitaciones por el éxito que he visto, no mío, sino suyo. Éxito en el sentido de que muy precisos, muy veraces en su respuesta y muy ágiles. Me tienen sorprendido. No sé cómo hacerles llegar un presente, pero bueno, vengan al templo y aquí alguna cosa hacemos. Vamos a ver una vez más hoy, muy sencillas las preguntas como siempre. Esto no demerita su capacidad y su inteligencia, por supuesto. Pero la primera pregunta, estamos en Mateo capítulo 14, versículo 33. Luego que el Señor Jesucristo calmó el viento, ¿qué hicieron los discípulos? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Primera pregunta, luego que el Señor Jesucristo calmó el viento, ¿qué hicieron los discípulos? La respuesta es, le adoraron. Esa fue la respuesta. Muy bien, segunda pregunta. Cuando el Señor Jesucristo llegó a Genezaret, ¿qué hizo la gente que lo reconoció? Mateo 14, versículos 34 y 35. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Cuando le conocieron los hombres en aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Pregunta, cuando el Señor Jesucristo llegó a Genezaret, ¿qué hizo la gente que lo reconoció? La respuesta es, enviaron la noticia por toda aquella tierra alrededor. Esa fue la respuesta. Ellos inmediatamente supieron que Jesús estaba ahí, divulgaron la noticia. Tercera pregunta. En esa ocasión, ¿qué le trajeron al Señor Jesús? Mateo 14:35. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos.
Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. En esa ocasión, ¿qué le trajeron al Señor Jesús? Mateo 14:35. Todos los enfermos fueron y los sacaron de donde estaban y se los llevaron al Señor Jesucristo. Próxima pregunta, muy sencilla, Mateo 14:36. ¿Cuál fue la petición que hizo la gente ese día a Jesús? Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. ¿Cuál fue la petición que le hizo la gente ese día a Jesús? La respuesta es que les dejase tocar solamente el borde de su manto, que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Excelente. Última pregunta. ¿Cómo quedaron todos los que tocaron al Señor Jesucristo? Mateo 14:36. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. La pregunta, ¿cómo quedaron todos los que tocaron al Señor Jesucristo? La respuesta, sanos. Fueron sanados por el poder del Señor Jesús. Muy bien, vamos a disponernos, vamos a cantar, vamos a alabar al Señor, porque Él es digno de suprema alabanza. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos, mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Y enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos, mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender
auxilio en las tribulaciones. Gracias, Señor. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? Oh, ¿quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Oh Señor, Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, mi Rey. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? Oh, ¿quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo a tu presencia. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Señor. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Oh Señor, solo en tu presencia hay plenitud, plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Oh, mi Rey. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Oh Señor, Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, mi Rey. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo a ti, Señor. A ti sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Oh Señor.
La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a programar su asistencia a nuestras reuniones presenciales en la sede Contador, calle 135, número 17A39, martes 9:30 de la mañana, sábado 10:30 de la mañana, domingo 10:30 de la mañana. Confirme su asistencia en los siguientes teléfonos: 812-0051 y en el WhatsApp 304-664-5248. Bueno, vamos a participar de la Santa Cena. Gracias a Dios porque nos permite este gran privilegio. La Santa Cena es una expresión de fe. Es exteriorizar nuestra fe, así como el bautismo en agua. Cuando un creyente se bautiza en agua, de por sí que es un mandamiento. Esto es lo que el Señor ha dicho. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que el bautismo no es una opción, sino es un deber y debemos obedecerlo. Y cuando un creyente se bautiza en agua, lo que está es exteriorizando su salvación. Es decir, a través de ese acto bautismal se está dando testimonio de la fe en el Señor Jesucristo, pero también exteriorizando lo que Dios hizo en su ser interior, como fue la impartición de la vida. Es decir, nosotros morimos al pecado y vivimos para Dios. Eso es lo que testificamos a través del bautismo. A través de la Santa Cena, que es una institución divina, esto no es una costumbre religiosa, sino que la Santa Cena, el Señor Jesucristo la instituyó y nos dijo que debíamos tomarla en memoria de Él. Entonces, cuando tomamos la Santa Cena, alguien dijo que esto es un sermón ilustrado. Es decir, tomar la copa, comer el pan, estamos testificando. Esto es dar testimonio. ¿De qué? De nuestra fe. Fe en el Señor Jesucristo, en la redención. Fe en su sangre que derramó para la limpieza de nuestros pecados, pero fe también en todo lo que Él hizo a través de su cuerpo para proveernos salud. Entonces testificamos a través de la Santa Cena sobre nuestra fe en la obra redentora del Señor Jesucristo. Así es de que los invito. La Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí en el lugar donde se encuentra, lo invito para que incline su cabeza, piense en el Señor, piense en el sacrificio del Señor Jesucristo hace 2000 años allá en el Calvario. Su obra fue para nuestra redención, para darnos vida. ¿Quiénes pueden tomar la Santa Cena? Bueno, usted como líder espiritual que es de su casa, hoy la va a administrar, la va a servir. Pero ¿quiénes pueden participar? Todos aquellos que hayan aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, los que hayan hecho profesión de fe. Si hay alguien ahí en la sala que por primera vez está participando de una reunión como esta y no ha hecho profesión de fe, yo lo invito para que lo haga en este momento, porque me gustaría que usted participara de este privilegio, recibiera los beneficios de la redención por participar de la Santa Cena. Pero primero, entréguele su vida al Señor, acéptelo a Él como su Señor y Salvador personal, pídale perdón, y a partir de este momento usted será perdonado, sus pecados serán limpiados, quitados, pero también usted tendrá una parte o un lugar en la familia de Dios. ¿De acuerdo?
Muy bien, repite estas palabras. Señor Jesucristo, vengo a ti en esta hora. Reconozco tu obra redentora en la cruz del Calvario. Tengo fe en ti, Señor. Te entrego mi vida. Te reconozco en mi vida como el Salvador y mi único Señor. Y te pido perdón. Sé que soy un pecador. He sido un incrédulo. Señor, perdona mi incredulidad. Lávame con tu sangre. Límpiame de todo pecado. Ahora mismo, Señor, por la fe, me apropio de la salvación. Espíritu Santo, llena mi vida. Dame la fuerza, el poder para ser fiel de hoy en adelante. Ayúdame para no apartarme del camino. Padre, gracias por oír mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, al comer el pan, estamos recordando cómo el Señor Jesús llevó en su cuerpo nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Vamos a confesar esa realidad, vamos a proclamar esa realidad por la fe. Si está enfermo, reciba sanidad en el nombre de Jesús. Ore por el pan, Danilo, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, porque al comer el pan, Señor, estamos recordando, estamos confirmando, testificando nuestra fe. Declaramos en esta hora que al tomar el pan en nuestro cuerpo, traerás por la fe sanidad a nuestra vida. Bendice este pan y bendice el pan de las familias en esta hora, en el nombre de Jesús. Vamos a participar del pan con fe. Quienes van a recibir la Santa Cena, pasen. Y usted ahí en su casa comparte el pan con los que están ahí en la sala. Ténganlo en la mano, ya en un momento todos comeremos juntos, pero sobre todo conscientes de la redención y de cómo el Señor Jesús llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras maldiciones. Padre, gracias. Yo te pido que confirmes la buena palabra, que al comer este pan, Señor, en este momento, tu poder se manifieste en nuestros cuerpos. Tu palabra dice que el poder de la vida vivificará nuestros cuerpos mortales. Yo declaro la provisión de la sanidad para todos los enfermos y aquellos que están débiles físicamente. Declaro que en este momento reciben la fortaleza en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Comamos el pan. Señor, vamos a tomar esta copa que representa la comunión con tu santa sangre. Yo te pido, Señor, que abra los ojos espirituales en cada uno de nosotros y podamos tener la revelación del poder de la sangre derramada en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo, la que nos limpió de nuestros pecados, la que nos redimió, y por la sangre del Señor Jesús tenemos perdón. Hoy proclamamos nuestra fe, testificamos de la fe en la sangre del Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. Usted que está ministrando la cena ahí en su casa, comparta la copa, el jugo que representa la comunión con la sangre del Señor Jesucristo. Muy bien. Tomen la copa, por favor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias. Ahora preséntele al Señor sus peticiones. ¿Cuáles son sus peticiones? ¿Qué quiere que Dios haga? Usted es un hijo de Dios. Somos hijos de Dios y tenemos derechos. Y Dios quiere proveer para cada una de nuestras necesidades. Danilo, ore por las peticiones, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, este privilegio de estar en comunión contigo, y presentamos las peticiones delante de ti, creyendo en el nombre de Jesús, Señor. Toda petición familiar, Señor, declaramos unidad en las familias, provisión. Declaramos lo que dice tu palabra, Señor, que no hemos visto justo desamparados ni su descendencia que mendigue pan, Señor.
Así que te damos gracias, declaramos sanidad en esta hora. Todo cuerpo enfermo, Señor, tú lo sanas en esta hora en el nombre de Jesús, porque por tus llagas fuimos nosotros curados, Señor. Trae unidad en las familias, Padre, provisión. Toda deuda, falta de empleo, falta de recursos está siendo destruido en el nombre de Jesús y declaramos provisión. Dineros que nos deben, Señor, son pagos. Vienen los recursos del norte, del sur, del oriente y del occidente. Clamamos también por nuestra nación, nos unimos en oración, Padre, oramos por las personas, por el presidente, por los que están en eminencia y declaramos, Señor, que tu sangre preciosa es esparcida sobre esta nación y sobre nuestra ciudad. Te entregamos cada barrio, cada cuadra, localidad. Declaramos que donde está el pecado, donde está la oscuridad, tú traes luz, Señor, porque tú eres luz. Gracias, Padre, porque la palabra estará esparcida, Señor, impartida en cada familia, Señor, que nos ven en esta hora y son luz para seguir multiplicando lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a cantar una canción y ya venimos con la disertación de la palabra del Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza
La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a programar su asistencia a nuestras reuniones presenciales en la sede principal, calle 17A, número 3361. Sábado 6, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Domingo 6, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Confirme su asistencia en los siguientes teléfonos: 744-2851 y en el WhatsApp 304-664-5248. Dios los bendiga. Es un privilegio compartir esta hora el mensaje de la palabra. Quiero invitarlo a que cierre sus ojos. Vamos a pedir al Señor que nos hable, que confirme esta palabra con señales y prodigios. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que no sea yo, sino seas tú a través mío. Yo me quito, Señor, para que seas tú el que nos hable y el que nos entregues de tu buena palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabía que Dios conoce todo de nosotros? Sabe cómo pensamos, cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestros más profundos anhelos. Dios es nuestro Padre. Quiero que repita conmigo ahí donde usted está: Señor, gracias, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Y fuimos creados desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos. Ese fue el propósito, ser sus hijos. Pero también hay un propósito, y es alegrar el corazón del Padre. Nosotros alegramos el corazón de nuestro Padre Celestial. Pero lo más profundo, lo más interesante de esto es que usted y yo estábamos en la mente del Señor desde antes que la tierra fuera creada. Pero les pregunto, ¿cómo es el amor de Dios para nosotros? ¿Habrá algún versículo de la palabra donde podamos saber, describir o entender cómo es el amor de Dios para nosotros, sus hijos? Sí lo hay. Por allá, en el Antiguo Testamento, en la época más difícil para Israel, en el momento de más vergüenza, de más declive, de más oscuridad para Israel, el Señor levanta a un hombre, dice el profeta Jeremías, y le da una poderosa palabra. Y quiero que usted me acompañe, por favor, a leer en la Nueva Versión Internacional, Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. En la versión Reina Valera dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. El Señor nos ama con amor eterno, pero también hace una segunda, que es: nos sigue con fidelidad. Si alguien nos sigue en la calle con una apariencia extraña, nos da como miedo, ¿no? Entonces, una cosa es que nos siga al trabajo, pero que nos siga al trabajo, a la casa, que nos siga al supermercado, al banco, uno como que comienza a desconfiar. Pero quiero que entienda hoy una cosa: el que lo sigue es el Señor. Qué privilegio que el Señor nos siga. Y la pregunta es: ¿por qué será que Dios me puede seguir? A mí, que soy tan imperfecto, a mí que tengo miles de cosas, que soy indigno, que cometo pecado, que no sé de la Biblia, que no oro, ¿me sigue? Sí, el Señor lo sigue. ¿Y sabe cuál es el propósito para el que el Señor lo siga a usted? Darle una segunda oportunidad. Lamentaciones 3:23 dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y quiero que entienda hoy una cosa: Dios es un Dios de oportunidades. Ante Dios no nos podemos esconder. No importa si usted tiene el mejor vestido, la mejor pinta o la apariencia. Para Dios estamos desnudos. No hay vestido, no hay etiqueta para Dios, no hay título, no hay cuenta bancaria, no hay estatus social, no hay amigos. Para Dios somos iguales. Entonces no importa si tú te sabes toda la Biblia de memoria. Para Dios somos iguales, como el que no se sabe un versículo. El Señor sabe todo de nosotros. Ya entendiendo esto, le hago otra pregunta. Cuando usted le falla, cuando yo le fallo al Señor, ¿podemos escaparnos de la presencia de Dios? Cuando un pecador cae, ¿se puede escapar de la presencia de Dios? ¿Usted qué dice? Puede contestar ahí. ¿Usted qué cree? Pues la respuesta está en el Salmo, capítulo 139, versículos 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar,
Aún allí me guiará tu mano, me asirá de tu diestra. Por más que nos queramos esconder, por más que queramos esconder todo, Dios siempre estará ahí. Con Dios no podemos escondernos. Ahora, una cosa es Dios, pero cuando caemos en pecado, ¿qué pasa con el legalista? ¿Sabía usted que Dios no es legalista? ¿Sabía que Dios no es religioso? El hombre sí. Y cuando un pecador cae, ¿qué es lo primero que hace el legalista y el religioso? Dar una sentencia, juzgarlo por sus delitos y pecados. Y somos felices atacando a los demás, pero no corregimos nuestros propios delitos y nuestras propias debilidades. Podemos tener un día de conocer al Señor o podemos tener 40 años, pero todos sin excepción vamos a tener pasiones en nuestra carne. Todos tenemos tentaciones. Y cuando digo tentaciones o cuando la tentación nos vence y caemos en el pecado, no me refiero solo al desorden sexual ni al asesinar. Hay pecados como la queja, la mentira. Dice la palabra que el corazón incrédulo nos aparta, nos separa de Dios. La maldecir, murmurar, esos son pecados que tenemos ahí. Tener malos pensamientos. Entonces, todos podemos caer en cualquier momento en pecado. Entonces, ¿será que cuando caemos, cuando la tentación nos vence, cuando terminamos en el pecado, Dios nos sigue viendo? ¿Dios nos sigue amando? ¿Dios aún nos sigue? ¿Usted qué cree, amado oyente? Claro que sí. Entonces, si somos pecadores, ¿por qué Dios nos llamó? ¿Y por qué Dios nos sigue aún? Si yo le fallo al Señor, ¿por qué Él me sigue? ¿Por qué me ama? ¿Por qué? Quiero hablarte en esta hora de un hombre que falló como tú y como yo. De un hombre que fue grosero, analfabeta, acelerado, con un temperamento fuerte, tosco, testarudo, grosero, y fue el apóstol Pedro. Pero aún así, con su carácter, aún así, con sus fallas, el Señor lo amó. ¿Sabe una cosa? Al Señor no le importa nuestro origen, no le importa su apellido, no le importa usted dónde nació, ni cuál es su coeficiente intelectual, ni qué tal erudito puede ser. A Él no le importaba si sabía o no sabía hablar Pedro, lo llamó. Y estoy seguro que muchos en ese momento, cuando fue llamado Pedro, pensaron, oiga, el Señor se equivocó. ¿Cómo se le ocurre al Señor Jesucristo llamar a una persona tan difícil como Pedro? Pero no solamente Pedro fue uno de los 12 discípulos, así nomás, fue alguien muy importante para el equipo de discípulos del Señor. Fue uno de los más cercanos. Por eso en los 4 evangelios, Pedro aparece como alguien clave, como alguien importante. De hecho, uno de los evangelistas que también fue discípulo, Mateo, describe a Pedro como alguien clave. Y quiero que por favor leamos Mateo capítulo 10, versículo 2, y te des cuenta de una palabra poderosa, que quiero que al final la subrayes. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Quiero que subraye primero Simón, llamado Pedro. ¿Quién escribe este evangelio? Mateo. Mateo, siendo discípulo, sabía la importancia de Pedro. Por eso lo coloca primero, Simón, llamado Pedro. Comienza el ministerio, comienza el Señor a formar a este hombre que estamos hablando en esta hora llamado Pedro por 3 largos años. Comparte con él, cena con él, almuerza, viaja, y el Señor comienza a entenderlo, pero a amarlo. El Señor sabía cuando se aceleraba, el Señor sabía cuando era grosero, cómo reaccionaba. Pedro era una persona exageradamente emocional, entonces estaba feliz, a veces estaba triste, pero Pedro ahí lo estaba formando. Hasta que un día que el Señor le dice, Pedro, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, pero al tercer día voy a resucitar. Y Pedro, como cosa rara, por emocional y por acelerado, le dice, ¿cómo se te ocurre? Eso no va a pasar. Yo moriré si es el caso. Jamás nadie colocará una mano sobre ti. El que se meta contigo, se mete conmigo. Así reaccionamos, porque Pedro estaba confiando en sus capacidades. Muchas veces nosotros confiamos en nuestra capacidad, en nuestro conocimiento y terminamos cayendo. La palabra dice por allá en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El primero que dice, yo soy santo, yo nunca caeré, es el primero que va a caer. A Pedro le pasó. Por eso es de valientes reconocer que le fallamos a Dios. Y tú estás reconociendo en esta hora que le fallas a Dios. Y hay gente que es muy confiada, que cree, repito, nunca va a caer, y que confía en su capacidad y cae. Sin embargo, más adelante,
el Señor Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y otra vez Pedro, el emocional, le dice: aunque me sea necesario, moriré contigo, pero jamás, jamás te negaré. Pasa el tiempo, al Señor Jesucristo lo capturan en el Getsemaní. Esa noche lo llevan al pretorio. En el pretorio Jesús está herido, encadenado de pies y manos. ¿Y dónde creen ustedes que estaba Pedro? ¿Dando su vida por él? No, estaba en primera fila, sí, pero lleno de miedo. Muy miedoso, estaba cerca, a pocos metros. Estaba en un patio con una chimenea, era la madrugada, muy frío, estaba tomando seguramente, no sé, aromática con buñuelo. Y se le acerca una mujer. Él le hace la pregunta. Le dice: ¿usted es amigo de él? Y Pedro, muy nervioso, dice: no señora, yo no conozco a ese Jesús. Pasa el tiempo y viene otra mujer y le dice: usted es uno de ellos. Y Pedro dice: no, más nervioso aún, ¿no? Dice: no sé quién es Jesús, no sé quién es él. Pasa el tiempo, pasan unos minutos y viene un hombre, esta vez es un hombre, y le dice: usted es uno de ellos. Y dice la palabra que comenzó a maldecir y dijo: yo no conozco a ese hombre. Maldijo y juró no conocer a Jesucristo. Vayamos por favor a Mateo capítulo 26, versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Maldecir y jurar. Pedro se salió de la gracia. Pedro esa madrugada se salió de la cobertura de Dios. Pedro en esa madrugada se convirtió en un apóstata. ¿Qué es la apostasía? Es la persona que conoce un día al Señor Jesucristo y al pasar el tiempo niega, se aparta del Señor, niega que ya no es su Salvador. Es decir, Pedro se cayó de la gracia. Pedro en esa madrugada renunció a ser hijo, renunció a ser su discípulo, renunció a ser un instrumento de Dios, renunció al ministerio, renunció a todos los derechos que tenemos como hijo de Dios. Qué gran pecado estaba cometiendo Pedro. Por eso dice que maldijo y juró que no quería, que no conocía al Señor Jesucristo. Ese día, a esa madrugada, Pedro rompió su relación con el Señor. Dice la palabra que cantó el gallo. Y efectivamente lo negó 3 veces. Pedro comenzó a llorar amargamente. Mateo, lo acabamos de leer, lo nombra como el primer apóstol. Fue el primer apóstol, efectivamente, que negó al Señor. Pasó el tiempo, llegaron las horas más crueles, más duras, más amargas para Pedro. ¿Por qué? No por lo que le ocasionó al Señor Jesucristo solamente, no. Pedro, al caer de la gracia, no tenía fe. Ya no había revelación de que el Señor Jesucristo resucitaría porque lo había negado. Ya su fe no estaba ahí. Así que por eso la palabra menciona que Pedro no sabía nada. Sin embargo, cuando tú le fallas al Señor, sin importar lo que hagas, el Señor te sigue amando con amor eterno y te sigue prolongando la misericordia. En esta hora el Señor quiere prolongar la misericordia sobre tu vida. En esta hora el Señor te dice: con amor eterno te he amado, por eso te sigo fielmente, sin importar lo que tú hayas hecho. Pasa el tiempo, el Señor resucita y dice la palabra que lo primero que hacían es que unas mujeres fueron a ungir el cuerpo del Señor. Y ahí se le aparece un ángel a las mujeres con una orden. Y la orden estaba enfocada, tenía que ver directamente para Pedro. Y quiero que leamos algo importante también. Marcos, capítulo 16, versículos 6 al 7. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. ¿Sí entiendes lo que está diciendo el ángel? Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Pareciera que Pedro ya no hacía parte del grupo de discípulos, efectivamente. Pero pareciera también que el Señor quería darle una segunda oportunidad a Pedro. Porque lo busca. Decid a sus discípulos, ojo, ¿y a quién? Y a Pedro. Amado oyente, amado televidente, la atención está puesta sobre Pedro, sobre el pecador Pedro. Ya no sobre el que estaba con él, el que lo acompañaba, el discípulo, no. La atención está puesta sobre el apóstata, sobre el pecador, sobre el que cayó de la gracia. La atención está puesta hoy sobre tu vida, porque cuando tú caes, aún el Señor no se olvida de ti.
El Señor Jesucristo está interesado en ti. Así como estuvo interesado en Pedro, tan pronto resucitó. Así como Él siguió a Pedro, Él quiere seguirte a ti. Con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Hoy el Señor te dice, te doy una nueva oportunidad, mujer. Te doy una nueva oportunidad, varón. ¿Sabías que tristemente la iglesia, cuando alguien falla, todo el peso de la ley es para el pecador? Como que a los pastores, a los líderes, a los ministros se les olvidó restaurar. Se nos olvida restaurar. Y hay una sentencia. El que cae debe ser apartado, debe ser puesto en disciplina, porque él o ella nos puede contaminar. Así que apartémoslo. Muchos que me ven han sido expulsados de las iglesias. El ser humano te puede expulsar. El ser humano te puede maldecir. Pero el Señor te dice, con amor eterno te he amado. Te amo en esta noche y te sigo. Y hoy te entrego una nueva oportunidad. Porque yo me intereso por ti. Jesús se interesa por el perdido. Jesús se interesa por el caído. Por allá en Juan capítulo 10 está la parábola del buen pastor. Y el buen pastor no solo dio su vida por sus ovejas, fue a buscar a la oveja perdida. Él dejó las 99, es decir, él dejó a sus discípulos y se fue a buscar a la oveja perdida. Se fue a buscar a Pedro. Pero ¿qué estaba viendo el Señor en Pedro? ¿Su grosería, la apostasía, el pecado, la negación, la indignidad? No. Dios no mira lo que nosotros vemos. Dios no ve las fallas tuyas. Dios no ve tu pecado como lo ves tú o como lo ve el enemigo, que él trata de acusarnos. Dios ve nuestro corazón. Y él estaba diciendo, Pedro, te amo. Con amor eterno te seguiré fielmente. Y el Señor te dice a ti que me estás viendo en esta hora, hoy te cargo en mis hombros. He venido a buscarte, he venido a restaurarte. Las 99 están caminando perfectamente, pero tú estás herido, tú estás herida. Y hoy te quiero cargar sobre mis hombros. He venido a entregarte una oportunidad. Por eso el Señor ya resucitado lo viene a buscar. Y es cuando leemos en Juan capítulo 21, versículo 7. Juan capítulo 21, versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Se echó al mar. ¿Por qué Pedro se echó al mar tan pronto vio al Señor Jesucristo? ¿Sabes por qué? Porque lo más difícil de cargar de un ser humano es la vergüenza, la culpa y la condenación. Cuando le fallamos al Señor, no podemos mirar a los ojos a Dios. Eso creemos nosotros. Por eso es que hay muchos que tan pronto cayeron, se apartaron del amor de Dios. Creyeron que Dios era un dictador, que Dios no es un Dios de oportunidades, que Él no es misericordioso. Pero cuando tú y yo le fallamos al Señor, aunque parezca difícil mirarlo a los ojos, Él está ahí. Él está ahí para restaurarnos, Él está ahí para perdonarnos. Nos escondemos y nos echamos al mar de la culpa, la vergüenza y la condenación. Efectivamente, Pedro dijo, lo traicioné, lo negué, lo maldije, caí de su gracia. ¿A dónde huiré de su presencia? Si subiere los cielos, ahí estás tú. Pedro se echó al mar. Ahí estaba el Señor. No hay lugar, escúchame con atención, donde podamos estar sin que la presencia de Dios esté. Aun cuando tú fallas, aun cuando tú pecas, está el Señor presente. Pero Pedro, cuando comienza el diálogo con el Señor, escucha la voz. El Señor le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces lo negó, 3 veces lo restauró. Le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro la primera vez le contesta, sí, Señor, te amo. La segunda, sí, Señor, yo te amo. Pero la tercera vez, dice la palabra que él se entristeció. ¡Wow! Y dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Leamos Juan 21, 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo y me conoces también. El Señor te conoce. El Señor ya sabe lo que tú hiciste. El Señor sabe cuál es el pecado que has tenido ahí sobre tu espalda cargado por años.
y que ha evitado que busques su presencia, que te ha alejado de los beneficios y de los derechos que tienes como hijo de Dios. Tú tienes la naturaleza de Dios, pero el enemigo te acusa y te dice que eres indigno y que no eres merecedor a la oportunidad y a la gracia de Dios. Pero hoy el Señor te está hablando a ti y te está diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te sigo fielmente, por lo tanto te prolongo hoy mi misericordia. No importa si estás afuera del mar, no importa si estás metido en el mar por la vergüenza con el Señor y con todo el mundo. Tú necesitas accionar hoy tu fe con tus labios. Pedro accionó con sus labios lo que realmente había en su corazón ya restaurado. Tan pronto le dijo al Señor: te amo, te amo, te amo. Cuando él dice: Señor, te amo y tú lo sabes todo, automáticamente vino la restauración para este hombre. Su vida cambió para siempre. Lo que el Señor hoy va a hacer contigo en esta hora, cuando tú reconoces que le has fallado, el Señor es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Si tú reconoces que le fallaste al Señor, tu vida no será la misma. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo lo restauró y Pedro cambió. Vemos que a los 40 días, en el día del Pentecostés, en su predicación, ganó 3,000 almas. En Hechos capítulo 3 vemos cómo sanó a un paralítico con el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra que cuando la sombra de Pedro pasaba, con solo tocar los enfermos, ellos se sanaban. Hechos capítulo 9 menciona que resucitó una anciana llamada Dorcas por el poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10 vemos cómo Cornelio, el centurión romano, se convirtió al Señor por la predicación de Pedro. ¡Wow! Tremendo ministerio tenía Pedro. Tremendo ministerio tiene usted que me está viendo en esta hora. Tremendos planes tiene Dios para su vida si usted hoy acepta la oportunidad que Dios le da. Usted no tiene ni idea dónde lo va a llevar el Señor. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no le da la oportunidad a Pedro? Si el Señor no restaura a Pedro, el grosera, el analfabeto, el pescador tosco, terco, acelerado, malgeniado, cuando recibió la segunda oportunidad, cuando recibió realmente lo que Dios tenía para él, se convirtió en un hombre de bendición y de influencia para otros. Tú eres una mujer de influencia, tú eres un hombre de influencia para el reino de Dios, pero tienes que aceptar la oportunidad hoy. Hasta hoy llegaron los días de la culpa, hasta hoy fueron los días de la indignidad, de que Dios no me ama, que no merezco su perdón, porque hoy el amor del Señor está sobre tu vida. Puedes sentir pena, puedes sentir vergüenza, culpa, condenación, pero hoy el Señor te da una segunda oportunidad, porque Dios cree en ti. Dios cree en ti, mujer y varón que nos estás viendo y escuchando, porque te ama con amor eterno, porque te sigue fielmente. Tal vez tú no vales nada para ti, ni para tu familia, ni para tu esposo, ni para tus hijos, ni para tus padres, ni para tu jefe, ni para tu líder. No vales nada ni para ti mismo, ni para el mundo, mucho menos para el enemigo. Pero el Señor te dice: vales mucho para ti, para mí, porque creo en ti. Por eso hoy te doy una segunda oportunidad. No quiero que sigas postrada ni postrado en el piso. Quiero levantarte, te dice el Señor. Dice el Salmo capítulo 37, versículo 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Te pregunto, ¿hay alguien caído en este momento? ¿Hay alguien que quiera aceptar la oportunidad del Señor? ¿Hay alguien que quiera ser restaurado, que esté cansado de estar en vergüenza debajo del mar? Si usted hoy toma la decisión de volver a los brazos del amor del Señor, de volver a los hombros como esa oveja perdida y que el Señor lo cargue en sus propios hombros y lo restaure, quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra no viene vacía y tu palabra cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Gracias, Señor, porque con amor eterno nos has amado y por lo tanto has prolongado de tu misericordia para nosotros. Tú eres un Dios de oportunidades. Y así como le diste esa oportunidad a Pedro, hoy nos das una oportunidad a nosotros. Señor, mira a este hombre, a esta mujer, Señor, que está ahí con sus ojos cerrados, que ha entendido que por la palabra ha sido persuadido que sí tú le vas a entregar una oportunidad. Padre, bendícelo en esta hora y restáuralo. Quita toda culpa, vergüenza, condenación. Ahí donde usted está, pídale perdón al Señor
Dígale: Señor, perdóname por mis pecados. Reconozco que he sido pecador. Te pido que tu sangre preciosa me lave, me limpie. Quiero volver a tus brazos. Hoy reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador personal. Hoy reconozco que tú me amas, que me sigues fielmente, que tu misericordia es nueva cada mañana. Amén y amén. Padre, gracias. Yo bendigo a estas personas. Los bendecimos en esta hora y declaramos que su vida no será la misma. Hoy serán restaurados para impactar el reino de Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted hoy, como lo dice 2 Corintios, es una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Todas son hechas nuevas. Así que adelante. Usted hoy en esta hora es otro, por el amor y la oportunidad que le da el Señor. Los bendecimos. Un abrazo para todos. Que el Señor los continúe bendiciendo. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a programar su asistencia a nuestras reuniones presenciales en la sede Contador, calle 135, número 17A39, martes 9:30 de la mañana, sábado 10:30 de la mañana, domingo 10:30 de la mañana. Confirme su asistencia en los siguientes teléfonos: 812-0051 y en el WhatsApp 304-664-5248.